Ahí está, ahí está. Y salió Rodrigo, ¿por qué? ¿Tiene algo que ver? Ahí está. Hola, Rodrigo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo que les vengo prometiendo desde que empezamos el cursado de la materia, que es cómo graficar funciones. O sea, vamos a hacer el análisis completo de una función con todo lo que hemos visto para esbozar su gráfico. Y lo vamos a hacer a través de un ejemplo en el cual yo le voy a dar el paso a paso. Después de ese paso a paso, ustedes lo pueden seguir para el ejercicio 8, ¿sí? Que ahí tienen para practicar un montón. Entonces, sería, bueno, cómo graficar funciones. Entonces, el ejemplo va a ser, elegí esta función, x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer, voy a ir escribiendo en estas hojas, pero además vamos a tener una hoja paralela en la cual vamos a medida que avancemos, vamos a ir haciendo el gráfico, o sea, lo que vayamos obteniendo del gráfico. Entonces, esta hoja va a ser exclusivamente para hacer el gráfico de la función. Y la voy a dejar acá a un costado. Cada tanto la voy a agarrar. Entonces, paso 1. Vamos a determinar el dominio de la función. ¿Sí? Esto, acuérdense, estos pasos los siguen cualquiera sea la función que tengan para analizar. Entonces, en nuestro caso, el dominio de f, ¿quién es? Es una función racional. Entonces, ¿dónde va a tener problemas? En aquellos puntos que anulen el denominador. ¿Sí? ¿Qué puntos anulan el denominador? X igual a 1, en Diego Marcos, y también X igual a menos 1. ¿Estamos de acuerdo o hago la cuenta? Son las raíces del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el dominio de f, en este caso, van a ser todos los reales, salvo el menos 1 y 1. ¿Sí? Acuérdense, menos, o sea, al conjunto R le quito el conjunto cuyos dos elementos son estos dos. Sí, Lautaro, de una. Bueno, ya se fue. Acuérdense que es muy común que les pidan escribirlo en notación de intervalos. Entonces, si les pidieran escribir en notación de intervalo, tienen todo R, lo cortan en estos dos puntos. Entonces quiere decir que van de menos infinito a menos 1. Cortan ahí, cortan en menos 1. Unión, siguen de menos 1 hasta 1. Cortan en 1. Unión, 1 hasta infinito. Sí, entonces, en estos puntos, menos 1 y 1 no están en el dominio. O sea, que si yo voy al gráfico, ya, fíjense de a poco, vamos a ir agregando cosas. Si identifico, supónganse que el menos 1 está por acá, y que el 1 está por acá, entonces ya sabemos que esos puntos no están en el dominio de la función, o sea que la gráfica no va a cortar
a esta línea punteada que estoy haciendo acá con lápiz. ¿Sí? Vamos a tener gráfico en cada una de las 3 franjas y el gráfico nunca va a atravesarlas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos muy poca, pero tenemos información. Paso B, que siempre ayuda, determinar. Sí, está bien, Bruno, escribirlo así, de la primera forma. Lo escribí de la otra porque en el parcial seguro va a haber algún ejercicio que les dice escribir tal conjunto, no, como intervalo, unión de intervalos, solo para repasar. Determinar si F es par, impar o ninguna de las dos, o no tiene paridad definida. ¿Sí? Ese, Diego, es el canal creado por vos. Ahí Diego mandó el link al canal de YouTube. Gracias. Entonces, esto siempre ayuda porque acuérdense que si la función es par o impar, es suficiente con hacer el gráfico de un solo lado del eje Y. Del otro lado tenemos una simetría. Entonces, veamos. Entonces, para determinar esto, acuérdense que nos conviene siempre tomar f en menos x y vemos si tenemos alguna relación con f en x. Entonces, tomo un x en el dominio y calculo f en x. Entonces, en menos x, perdón. Entonces, f en menos x va a ser menos x al cuadrado más 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Cuidado con los paréntesis donde los ponen. Bueno, pero acá las x, siempre que aparecen, están elevadas a una potencia par. Eso es lo que me da la pauta de que la función va a ser par. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que hace eso? Menos x elevado al cuadrado es lo mismo que elevar x al cuadrado. Entonces me queda x cuadrado más 1 y abajo me queda 1 menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. O sea que esto, f en menos x, es lo mismo que f en x. Para todo x en el dominio de la función. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo es f? F es par, ¿sí? F es par. Es decir, sí, Marcos, sí. De hecho, si por ejemplo todas las apariciones de x son una potencia par, en general la función va a ser par. Si todas las apariciones de x son elevadas a una potencia impar, la función va a ser impar. En cambio, si tenés combinadas, por ejemplo, tenés un x al cubo y un x cuadrado, entonces no va a ser ni una ni la otra. Cuando quieren ver que no es ni una ni la otra, lo hacen con un ejemplo. O sea, prueban con un número y se fijan que, por ejemplo, f en menos 1 es distinto de f en 1 y también de su opuesto. ¿Sí? Bueno, acá no estamos hablando de bisectividad, pero sí, podría ser bisectiva. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver hasta ahora. Pero acuérdense, para bisectividad tenemos que indicar el conjunto de llegada. Entonces, lo único que sabemos hasta acá es que si yo agarro el gráfico y hacemos, con hacer el gráfico solamente de este lado del eje Y, es suficiente, porque después para graficar el resto, tomamos el eje Y como un espejo y puedo copiar, o sea, reflejo lo que está del lado de la X positiva del lado de la X negativa. Esa es la ayuda que me da a saber que la función es par. ¿Sí? Entonces eso me simplifica algunos cálculos. Por ejemplo, cuando yo calcule dentro de un ratito el límite cuando x tiende a infinito,
o supónganse que obtengo un valor, o obtengo que me da infinito, o lo que fuera, bueno, no hace falta que calcule el límite cuando x tiende a menos infinito, porque tengo una reflexión, ¿sí? De eso está bueno cuando la función es par o impar, digamos. Ahorra un poco las cuentas. Bueno, paso C. Determinar los puntos de intersección con los ejes coordenados. Eso también siempre ayuda. Entonces, determinar dónde, empecemos con el eje Y, por ejemplo, dónde el gráfico corta al eje Y. ¿Sí? Entonces, para ver dónde corta el eje Y, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ver cuánto vale la función en el cero. ¿Sí? Este paso lo van a poder hacer siempre que la función esté definida en el cero, ¿no? Si el cero no estuviera en el dominio, no lo pueden hacer. O sea, van a tener la respuesta a este paso es que no hay intersección con el eje Y. En este caso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que evaluar f en 0. Entonces, f en 0 sí está definida, me da 0 al cuadrado más 1 sobre 1 menos 0 cuadrado, y esto es 1 sobre 1, o sea, 1. Es decir, que si por acá pongo el 1 en la escala del eje Y, este punto que estoy marcando acá es un punto del gráfico. Fíjense ahora, ya no tenemos el gráfico completo, pero tenemos un punto del gráfico. ¿Sí? Un punto tenemos. Sigamos. Paso 4, paso D, sería ahora, veamos intersección con el eje X. Determinar dónde el gráfico corta al eje X. ¿Sí? Entonces la pregunta para determinar eso es, bueno, ¿hay algún valor de X en el dominio para el cual la función valga 0? O sea, porque yo necesito estar ahí a la altura de y igual a 0. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Sí? O sea, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿existe un x0 en el dominio de la función tal que la función en x0 valga 0? Podría existir, podrían ser muchos, podría ser uno solo o podría directamente no existir. Entonces, en este caso, ¿qué les parece? Entonces, en este ejemplo, claro, tenemos que igualar a 0, ¿sí? Entonces, tengo que igualar f de x a f de x igual a 0. Vamos a tener sí, solo sí, x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces, pero acuérdense que para que el cociente entre dos números sea 0, el que tiene que valer 0 es el numerador. ¿Sí? Esto además no está definido en x igual a 1 a menos 1, acuérdense. ¿Sí? Para cualquier otro valor de x, distinto a 1 y menos 1, esto es un número. ¿Sí? Distinto de 0. Entonces, para que el cociente sea 0, el numerador tiene que valer 0. Entonces, esto es sí, solo sí, x cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, ¿hay algún x real que cumpla con esa ecuación? No. ¿Sí? Esta ecuación cuadrática no tiene raíces reales. ¿Sí? O sea que en este caso, ¿sí? No existe, ¿sí? Por lo tanto, no existe ningún x en el dominio de la función tal que f de x valga 0. Luego, nuestro gráfico no corta al eje X. También, sí, Marcos, podés decir, bueno, paso multiplicando este 1 menos x cuadrado, ¿sí? Y como dije recién, este 1 menos x cuadrado en el dominio nunca vale 0, entonces lo puedes pasar multiplicando acá y te va a quedar 0. Entonces ahí llegás a que x cuadrado más 1 igual a 0. ¿Sí? Esa es la pregunta. Sí, exacto. Sí, eso puedes hacer. Entonces, fíjense que está bien, no sabemos cómo es el gráfico, pero tenemos más información. O sea, ahora sabemos que no corta el eje X. O sea que, por ejemplo, en esta rama, que está comprendida entre menos 1 y 1, sabemos que, este punto que está marcado es un punto del gráfico. Y ese punto está arriba del eje X.
como sabemos que la función no corta el eje X, lo que podemos afirmar es que al menos en esta franja el gráfico va a estar enteramente contenido acá. ¿Sí? O sea, acá arriba, digo. No va a pasar para abajo. ¿Sí? Y en las otras ramas no sé. Tenemos que ver. ¿Sí? Pero lo que sabemos es que si hay un punto que está abajo, todo el gráfico está abajo del eje X. Si hay un punto que está arriba del eje X, todo el gráfico en esa sección está arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. No hay intersección con el eje X. Bien. Sigamos. Paso siguiente, hallemos asíntotas. ¿Sí? Entonces, empecemos con las verticales. Hallar asíntotas verticales. ¿Sí? AB. Entonces, ¿quiénes son nuestros candidatos a asíntotas verticales acá? Si es que las hubiera, ¿no? Bien, 1 y menos 1. Acuérdense, los candidatos a asíntotas verticales son aquellos valores de X que anulan el denominador. ¿Sí? Estos puntos, menos 1 y 1, no están en el dominio, ¿sí? Porque anulan el denominador. Entonces, ahí eventualmente podríamos tener asíntotas verticales. Pero para confirmar si la hay o si no la hay, tenemos que calcular el límite. Tenemos que calcular el límite cuando X tiende a 1 por derecha y por izquierda, por ejemplo. En realidad, con calcular uno de los dos y ver que ese límite es infinito o menos infinito, ya es suficiente para decir que hay una asíntota vertical. ¿Sí? Pero, como queremos además hacer el gráfico, vamos a tener que calcular los dos límites laterales. Entonces empecemos con, bueno, no sé, con el 1. Entonces, las rectas, vamos a escribir acá, candidatas a ser asíntotas verticales son la recta x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Sí? Elijan una de las dos para calcular el límite, para empezar calculando el límite. Menos 1. Bueno, entonces fíjense. Ustedes parecen el grupo de WhatsApp que tenemos con los otros profes. Si uno dice menos 1, el otro dice 1 y viceversa. Así. Nunca nos ponemos de acuerdo. Exactamente. Por eso les dije, elijan uno de los dos, porque por paridad, lo que obtengamos de un lado, lo reflejamos del otro. No hace falta, gracias a la paridad, hacer toda la cuenta. Así que, bueno, no sé, hasta ahora hay un voto por menos 1 y otro por 1. Bruno dijo 1, ahí está, ganó el 1. Bueno, entonces elijamos el 1. Entonces vamos a calcular límite cuando x tiende a 1 y empecemos por la derecha de la función. O sea, de x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado. Entonces acá hay que hacer un análisis, hay que tener cuidado con el signo. O sea, esencialmente lo que podemos afirmar es que el numerador tiende a 2, ¿sí? El numerador tiende a 2 y el denominador tiende a 0. ¿Sí? O sea que ese límite va a ser infinito o menos infinito. Eso va a ser lo que tenemos que definir. Entonces, voy a hacer acá la aclaración. De última, saco este igual. Y pongo una aclaración que es lo que yo les comento siempre en las correcciones, de que no escriban 2 sobre 0. ¿Sí? Porque es formalmente incorrecto. Entonces, notar que el numerador tiende a 2, que es distinto de 0. Eso es lo importante. Y el denominador tiende a 0. Por eso esto no es una indeterminación, porque no es 0 sobre 0, es 2 sobre 0 si quieren. Y el denominador tiende a 0. Luego, el límite
seguro que es infinito, pero puede ser más infinito o menos infinito. ¿Sí? El límite es más infinito o menos infinito. Eso es lo que deberíamos decidir. Y ahí está lo que acaba de escribir Francesco. Vamos a usar eso. Francesco dice que cuando x tiende a 1 por derecha, 1 es, x es más grande que 1, ¿sí? Entonces vamos a usar eso. Entonces vuelvo a escribir acá. Límite cuando x tiende a 1 por derecha de x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado. Entonces, voy a escribir un poco. El numerador, ya dije, lo repito, tiende a 2, que es positivo. Esa es la parte fácil. La parte más difícil, capaz, del denominador. ¿Cómo se porta el denominador? Entonces, a ver, ¿cómo me conviene hacer esto? Bueno, para el denominador voy a escribir. Cuando x tiende a 1 por derecha, lo que dijo Francesco, tenemos que x es más grande que 1. Entonces, a ver, lo que nos puede ayudar en este caso es hacer el dibujito de la parábola, ¿no? ¿Qué le pasa a 1 menos x cuadrado? Que justamente es el denominador, ¿no? Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es un análisis gráfico que nos va a ayudar solamente del denominador. Entonces, el denominador es una parábola cóncava hacia abajo, coordenada al origen 1, y con raíces, ya dijimos, 1 y menos 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué signo tiene el denominador cuando x tiende a 1 por derecha? Entonces, en 1 vale 0, y cuando x está a la derecha del 1, ¿cómo se porta? Eso es lo que tengo que ver. Es negativo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende ese análisis? Entonces, notemos que cuando x es más grande que 1, tenemos que 1 menos x cuadrado es más chico que 0. ¿Sí? Eso es lo que estoy viendo acá. Cuando x es más grande que 1, 1 menos x cuadrado es más chico que 0. ¿Sí? Si ustedes lo justifican así, está perfecto. ¿Sí? La otra es resolverla en ecuación, ¿sí? Que ya la sabemos resolver. O sea, ver en qué intervalo se satisface esta ecuación. Entonces, lo que tenemos es que cuando x tiende a 1 por derecha, vuelvo arriba, tenemos que el numerador tiende a 2, que es positivo, y el denominador tiende a 0, pero es negativo, por lo que acabo de decir acá. Entonces, ¿a qué infinito tiende la función? ¿A más o a menos? A menos infinito, ¿sí? Porque tienen un número positivo dividido en números que son negativos, entonces el resultado de esta expresión es siempre negativo, ¿sí? Cuando están a la derecha del 1. A medida que se acercan al 1 por derecha, se vuelven más y más negativos. Entonces el resultado de este límite es menos infinito. ¿Sí? Entonces, si yo vengo acá, quiere decir, capaz que no se ven muy bien estas líneas acá, que cuando x tiende a 1 por derecha, la función acá, no sé bien cómo se porta, pero lo que sabemos es que se va a menos infinito. ¿Sí? Ese sería un primer dato. Fíjense que además podemos decir más cosas. Por lo que ya habíamos dicho antes, que no hay intersección con el eje X, eso me dice que el gráfico va a estar enteramente contenido acá, abajo del eje X.
¿Sí? Claro, Álvaro, exactamente. ¿Sí? Eso también me dice. Después cuando calculemos la derivada, el hecho de que acá tengo una asíntota vertical, así, fíjense, después lo vamos a verificar, pero necesariamente me tiene que dar que la derivada, al menos inmediatamente cerca del 1 a la derecha, tiene que ser positiva, porque la función va a estar creciendo. ¿Sí? Van a ver que todo se relaciona con todo. Bueno, vamos a calcular el otro límite. Por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función, x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado. Entonces, hacemos un razonamiento parecido. El numerador tiende a 2 de vuelta, que es positivo. Pero, al denominador, ¿qué le pasa? ¿Qué signo tiene el denominador? Sí, es cierto, tiende a 0. Pero el denominador, fíjense que cuando x está a la izquierda de 1, es positivo, ¿sí? Cuando me acerco por izquierda al 1, el denominador es positivo. O sea que lo que puedo decir acá es que el denominador este es positivo. Algo que tiende a 2 dividido numeritos que tienden a 0, se van a infinito. Pero como esos numeritos que tienden a 0 son positivos, me queda más dividido más. O sea que ¿a qué infinito tiende? Al más infinito. ¿Está bien? Y fíjense, como todo se relaciona con todo, no podría haber sido de otra forma. O sea, no podría haber tendido a menos infinito, porque ya sabíamos que este era un punto del gráfico y que no se puede cortar el eje X. ¿Está bien? Eso ya me daba la pauta de que no podía ser menos infinito el límite. Acá, por izquierda, tiene que ser sí o sí más infinito. ¿Se entiende eso? Entonces, por acá el gráfico va a ser algo así. Usando la paridad, podemos reflejar, ¿sí? O sea, sabemos que el límite lateral izquierdo en el 1 va a coincidir con el límite lateral derecho en el menos 1, porque yo reflejo acá. ¿Sí? O sea que en el menos 1 voy a tener una asíntota vertical ahí, y lo mismo si me acerco por izquierda al menos 1, reflejo esto. ¿Tá? O sea, imaginen, el eje Y es un espejo. Entonces acá voy a tener una cosa así. ¿Tá? Y eso es lo que tenemos por ahora. Lo voy a escribir para que quede completo. Entonces, por paridad de F, tenemos que el límite cuando X tiende. Este era 1 por izquierda, entonces ahora va a ser a menos 1 por derecha de la función, va a ser infinito. Y el límite cuando X tiende a menos 1 por izquierda de la función es menos infinito. Exactamente, Vera. Si no fuera ni par ni impar, tienen que calcular el límite. ¿Sí? Si fuera impar, los límites le dan los opuestos, ¿no? Y si no es ninguna de las dos, tienen que calcular cada uno de los límites por separado. Todos los límites laterales. Bien, ¿seguimos? Fíjense cómo lo vamos completando el gráfico. Entonces, ¿en qué punto me quedé? En el... bueno, nada, para escribir, para completar un poquito el gráfico acá, vamos a poner que acá hay una asíntota vertical y acá hay una asíntota vertical. ¿Sí? En 1 y menos 1. Que fue lo que obtuvimos. Ahora, ¿qué letra me toca? ¿E? Hicimos la E. Entonces vamos con la F. Bueno, hicimos asíntotas verticales, ahora vamos con asíntotas horizontales. F, hallar asíntotas horizontales.
Vayan pensando qué letra uso cuando paso la Z, ¿no? No, no, era chiste, era chiste. No son tantas letras. Creo que vamos a ir hasta la K. Nomás. Bueno, para ya las asíntotas horizontales que hacíamos, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito y a menos infinito. En nuestro caso, por paridad, vamos a hacer uno de los dos nada más. ¿Sí? Entonces vamos a hacer límite cuando x tiende a infinito de la función x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado. Bueno, ¿y acá qué hacemos? ¿Se acuerdan? Bien, dividamos arriba y abajo por x al cuadrado, es lo que dice Francesco. Entonces me va a quedar arriba x cuadrado sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado, y abajo me queda 1 sobre x cuadrado menos x cuadrado sobre x cuadrado. O sea que me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x cuadrado sobre 1 sobre x cuadrado menos 1. Y ahora acuérdense, esto se va a 0 cuando x se hace muy grande, y esto acá arriba, el 1 sobre x cuadrado, también se va a 0 cuando x se hace muy grande. ¿Quién sobrevive en el límite? 1 arriba y menos 1 abajo. O sea, menos 1. Acuérdense que cuando tienen el límite, cuando x tiende a infinito de una función racional, donde el polinomio del numerador y del denominador tienen el mismo grado, ¿sí? El límite es el cociente entre los coeficientes principales. Acá hay un 1 arriba y abajo hay un menos 1, ¿sí? El resultado nos dio menos 1. Bueno, y también hay que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Por paridad, en este caso, sabemos que va a ser el mismo. Entonces, por paridad, sabemos que límite cuando x tiende a menos infinito de la función también vale menos 1. ¿Sí? Y de vuelta, como preguntó Vera con las asíntotas verticales, si la función no fuera par ni impar, hay que calcularlos por separado. ¿Está bien? Porque podrían dar distintos. Entonces, tenemos más información. Ahora sabemos que en i igual a menos 1, en i igual a menos 1, hay una asíntota horizontal. ¿Sí? O sea, acá hay una asíntota horizontal. O sea, que cuando x se hace muy grande, si fuera impar sería 1, sí, Vera. Exacto. Lo opuesto. Cuando x se hace muy grande, el gráfico de la función se pega mucho a esta recta, tanto por derecha como por izquierda. Todavía no sabemos cómo se pega. Podría pegarse así, o podría ser que esta curva que yo dibujé antes la tenga que borrar y se pegue más bien así, por abajo. Todavía no lo sabemos. Ahora vamos a, cuando veamos el crecimiento y decrecimiento, nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, punto G. Punto G, ¿qué hora es? Vamos a alcanzar. Hallar puntos críticos. Entonces, tenemos que fijarnos. O sea, hallar x0 que pertenece al dominio de la función, tal que la derivada en x0 vale 0 o no existe f' en x0, ¿sí? Esa es la definición de puntos críticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar. Entonces, f de x es x cuadrado más 1 sobre 1 menos x cuadrado.
déjenme que dé la expresión de la derivada directamente, ¿sí? Ustedes la chequean. Hay que derivar el cociente, simplificar alguna cosita, y me queda que f' de x es 4x sobre 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá, verificar ustedes, tarea. Entonces pregunta, ¿dónde hay puntos críticos? En x igual a 1, Diego, está bien, en x igual a 1 la derivada no está definida, pero fíjate que el 1 ni siquiera estaba en el dominio. Entonces, en los puntos que no están en el dominio no tiene ni sentido mirar. ¿Está bien? O sea que 1 y menos 1, que son justo los puntos que anulan el denominador, ya lo anulaban en la f. Entonces, no tiene ni sentido que los miremos. O sea, el único punto crítico en este caso va a ser, como dice Vera, en el 0. ¿Sí? Entonces, observación, si quieren. F es derivable en todo su dominio. No en todo R, pero sí en todo su dominio. Porque esta expresión está bien definida en todo el dominio. 1 y menos 1 ya no estaban en el dominio. Y la otra observación es que f' de x vale 0, sí, solo sí, entonces, de vuelta, cociente de dos cosas, para que sea 0, el numerador tiene que ser 0. Si quieren, igualan esto a 0, como dijo Marcos hace un ratito, pasa esto multiplicando el denominador, lo que van a obtener es que el numerador tiene que ser 0, y 4x vale 0 solamente cuando x vale 0. Por lo tanto, x igual a 0 es el único punto crítico en este ejemplo, ¿no? Es el único punto crítico. ¿Estamos hasta acá? Seguimos. Entonces, ese punto crítico, que va a estar acá justamente, va a ser candidato a extremo. ¿Qué les parece por por el comportamiento que venimos obteniendo? Que si acá hay un extremo, ¿cómo va a ser ese extremo? ¿Máximo o mínimo local? Y tiene toda la pinta de ser mínimo, ¿no? Porque fíjense que por la izquierda se va a menos infinito. O sea, perdón, estoy diciendo cualquiera. Que acá el menos 1 a la derecha se va a infinito, el 1 a la izquierda se va a infinito, y bueno, no tenemos otros puntos críticos como para que la función haga algo raro. O sea que tiene toda la pinta de que ahí va a haber un mínimo local. Pero todavía no lo sabemos, o sea, ahora lo vamos a confirmar. Entonces, punto H. Determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, una cosa que hace un rato la preguntaron, vos, Vera, creo que la preguntaste, creo que fue antes del recreo, ¿cómo marco los intervalos para hacer el análisis? Yo dije, parten el dominio donde tienen puntos críticos, pero también lo parten cuando la función no está definida, ¿sí? Porque no tiene sentido decir que la función sea creciente o decreciente en un intervalo que contiene un punto que no está en el dominio. Entonces, lo que vimos es que acá hay un punto crítico, en el 0. O sea que los intervalos que yo voy a analizar son de menos infinito a menos 1, ahí la tengo que cortar obligadamente. Después voy a ir de menos 1 a 0, porque hay un punto crítico, y avanzo desde el 0. En 1 tengo que cortar obligadamente porque no está el punto en el dominio de la función, y después sigo, ya no hay más cortes.
Entonces, esos son los intervalos que voy a tomar. Entonces, vamos a una tablita, intervalo. Bueno, antes la hacía horizontal, ahora la hago vertical, es lo mismo. F. Entonces, voy de menos infinito, corto en menos 1. Después voy de menos 1 hasta el punto crítico. Desde el punto crítico hasta el otro punto que no está en el dominio. Y después desde 1 hasta infinito ya no hay más cortes. ¿Sí? Y lo que tenemos que analizar es el signo de la derivada primera. ¿Sí? Entonces acuérdense que f' de x, la calculé recién, era 4x sobre 1 menos x cuadrado y todo eso al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto al signo de esto? Por suerte, y es una ventaja cuando tienen funciones racionales para hacer el análisis, al derivarlas, o no solo racionales, funciones que tienen un cociente de función, ya me voy quedando sin voz. Al derivarla les aparece algo al cuadrado, ¿sí? En el denominador. Con lo cual, me olvido de pensar, de analizar qué pasa con el signo del denominador. El signo del denominador es siempre positivo, porque es algo que está elevado al cuadrado. O sea que solamente tenemos que mirar el signo del numerador. Entonces, en este caso tenemos en el numerador 4 por x. ¿Qué podemos afirmar? Y bueno, podemos afirmar que la derivada va a ser positiva si x es positivo y que la derivada va a ser negativa si x es negativo. Y listo. Sale fácil en este caso. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, x positivo, cuando x es positivo, derivada primera positiva, o sea que eso va a ser en el primer intervalo y en el segundo intervalo. Al revés, perdón. Cuando x es positivo, derivada positiva, entonces x es positivo de 0 en adelante, o sea, en 0, 1 y en 1 infinito. Y cuando x es negativo, tenemos derivada negativa. O sea que acá tenemos negativo, negativo. Conclusión, con respecto a la f decrece en los dos primeros intervalos y crece en los siguientes. 2. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Me sigue? Bien, yo cuando pasan 3, 5 minutos sin que nadie escriba nada, digo, bueno, sí. Claro, exacto, son cosas que medio que ya las teníamos en el gráfico, ¿no? Exactamente. Verá, ya teníamos una idea de que eso pasaba, ¿no? O sea, lo que sabemos es que en menos infinito menos 1 la función decrece, ¿sí? Ya sabíamos que decrecía cuando nos acercábamos al menos 1 por izquierda, pero ahora sabemos que decrece en todo el intervalo. Entonces, además, como acá tenemos una asíntota horizontal, quiere decir que no la puede superar a la asíntota, porque después no tiene forma de bajar la función. ¿Se entiende? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Sí? O sea, no podría ocurrir algo así. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que en menos infinito menos 1 la función decrece en todo el intervalo. O sea que la situación tiene que ser algo así. ¿Sí? O sea, tenemos la asíntota horizontal, tenemos la asíntota vertical, pero además ahora estamos garantizando que la función decrece en todo el intervalo. O sea que no hay otra posibilidad. Y fíjense que ya con este dibujo también tenemos información de la concavidad, ¿no? O sea, porque no puede, o sea, acá la función está triste si quieren, aunque sea una media sonrisa o una media cara.
¿sí? Porque no podría estar sonriente y ser decreciente porque en ese caso superaría a la asíntota. Después tenemos que en menos 1, 0 también es decreciente. Y eso también ya lo esperábamos, ¿sí? Porque teníamos acá que la curva venía bajando desde el infinito. Entonces baja, 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 baja. No puede bajar por debajo del mínimo. Bueno, aunque todavía no dijimos que es un mínimo, perdón. Pero baja hasta el 1, hasta el 0, perdón. Hasta x igual a 0, donde está el punto crítico. Y desde acá, desde el 0, la derivada es positiva y la función es creciente. Entonces empieza a subir. Sube, 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 sube. Y sabemos que tenemos una asíntota. Esto es, en realidad, es simétrico, ¿no? Me salió medio asimétrico, pero es simétrico por la paridad. Y de este lado, un análisis similar. Lo que acabamos de obtener es que la función es creciente, ¿sí? Acuérdense, cuando hablamos de decreciente, siempre miramos cuando x va de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, es creciente, tenemos una asíntota vertical, tenemos una asíntota horizontal, o sea que necesariamente lo que le tiene que pasar es algo así. Con lo cual el gráfico está completo, en realidad. Vamos a seguir haciendo el análisis, pero el gráfico, como vemos en este caso, con la información que tenemos, ya está completo. ¿Por qué necesariamente tiene que estar abajo? Bien. La pregunta de Gonzalo y de Vera creo que es la misma. Esta parte, por ejemplo, de esta rama. ¿Sí? Bueno. Nosotros sabemos, acabamos de verificar. No, me olvido lo que pasa a la izquierda del 1, ¿sí? Veamos esta parte nada más. Entonces, nosotros sabemos que tenemos una asíntota vertical acá, que la función tiende a menos infinito cuando x tiende a 1 por la derecha. Sabemos que la función tiende a menos 1 cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, hasta ahora lo que teníamos era este pedazo, solamente acá cerca de la asíntota, y la asíntota horizontal nosotros no sabíamos si era por acá arriba, si era por acá abajo, no sabíamos por dónde se acerca a la recta. ¿Sí? Ahora, imagínense que fuera por acá arriba. ¿Sí? O sea, que fuera este pedazo de curva que estoy dibujando ahora. Entonces, como además acá, cuando se acercan al 1, la curva tiene que empezar a bajar, entonces necesariamente tendrían que haber tenido algo así. Por continuidad, porque la función es continua. ¿Sí? Pero ¿por qué eso no puede pasar? No puede pasar porque acabamos de ver que por la derivada, en el intervalo 1 infinito, la función es creciente. No hay intervalos en que crezca e intervalos en que decrezca. Crece siempre. ¿Sí? Entonces, si uno dice crece siempre, y bueno, me pueden decir, ah, bueno, pero entonces crece siempre y se va así. Pero eso tampoco sirve, porque yo ya sé que tiene una asíntota. O sea, cuando x tiende a infinito, tiene que crecer y además al mismo tiempo acercarse a esa asíntota. Entonces no hay chance de que la supere, porque si la supera, como tiene que seguir creciendo, se escapa de la asíntota. ¿Está bien? O si se quiere volver a acercar, una situación como esta, la superó, pero después tiene que empezar a bajar, pero sabemos que no puede bajar porque la función es creciente en el intervalo. ¿Sí? Claro, dice Diego, también tendría que haber un punto crítico, claro, para esta situación de que suba y después empieza a bajar, tendríamos que haber tenido un punto crítico acá y no lo tenemos. Sí, digamos que sí. Está definida la forma, Gonzalo, la forma de acercarse a la asíntota por el comportamiento de la función. No siempre es así, ¿eh? O sea, va a depender de cada ejemplo. Podrían tener una figura en la cual la curva haga algo así, suba y después empiece a bajar y se acerca a la asíntota. Como la del ejemplo 4b que les mostré hace un ratito de que tenían que ver los extremos. ¿Sí? Hace algo así.
pero lo van a detectar porque van a tener otro punto crítico acá, van a tener crecimiento después de crecimiento, ¿sí? Pero nosotros acá estamos mirando la información que nos da la derivada. La derivada nos dice crece, solamente crece, no hay decrecimiento. Pero por otro lado ya teníamos que hay una asíntota horizontal. Entonces, si crece, se tiene que además acercar a la asíntota. No hay otra chance. ¿Se entiende? O sea que todo esto lo borro porque contradice. Eso está bueno también, porque ustedes a medida que vayan haciendo el gráfico, después revisen la lista de todas las afirmaciones que fueron viendo, o sea, punto A, B, C, D, que el gráfico sea compatible con todo lo que afirmaron. Porque a veces uno no se da cuenta de un detalle y, por ejemplo, dicen, es creciente, entonces la hacen que suba, y se olvidan que antes ya habían dicho que tiene una asíntota horizontal. ¿Sí? No es fácil esto, pero es muy lindo. Para mí es lo más lindo de la materia. Ustedes no pueden decir que estoy loco, lo cual no es incorrecto, pero... Bien, ¿sigo? Ya queda poquito. El gráfico ya está casi listo por la información que tenemos, pero vamos a confirmar los intervalos de concavidad, vamos a verificar que efectivamente acá hay un mínimo local, ¿sí? Con las cosas que ya sabemos hacer. Entonces, punto H estábamos, después de la H viene la I. Entonces, extremos locales. ¿Sí? Entonces, nosotros ya sabemos que el único punto crítico, en nuestro ejemplo, el único punto crítico es x igual a 0. Usemos la prueba de la derivada segunda para ver si es un máximo o mínimo local. Ya nos dimos cuenta, ¿no? Pero vamos a verificarlo. Entonces, ¿qué hago? Derivo la función una vez más. Entonces, a ver, yo ya tengo la cuenta de la derivada. Si derivan la función una vez más, o sea, tienen que derivar esta. 4x dividido 1 menos x cuadrado elevado al cuadrado. Si hacen algunas cuentitas, les pongo directamente el resultado. Les va a quedar que la derivada segunda es 4 por 1 más 3x cuadrado sobre 1 menos x cuadrado elevado al cubo. ¿Sí? Ahí simplificando. En realidad, no necesariamente tienen que hacer toda la cuenta para llegar a una expresión simplificada, porque lo único que vamos a hacer acá es evaluar esta expresión en el punto crítico, para usar el criterio de si la derivada segunda es positiva, entonces tienen un mínimo, y la derivada segunda es negativa, tienen un máximo. No, en este caso no, Diego. Vas a llegar a cero cuando derivás n veces, cuando tenés una función polinomial, pero en este caso vas a llegar a expresiones cada vez más fieras. No, Bruno, esto no entra el sábado. Esto no entra el sábado. Entonces, evalúo f segunda en el punto crítico. Y me queda que f segunda en 0 vale, bueno, esto es 0, entonces me queda 4. ¿Sí? 4 es positivo. Entonces, el criterio de la derivada segunda me dice que en x igual a 0 hay un mínimo local. Este es el criterio que vimos antes de ir al recreo. Mayor que 0, mínimo local. Ya lo sabía. ¿Sí? Entonces acá tenemos mínimo local. ¿Estamos? Ya casi terminamos. K, J, intervalos de concavidad.
medio que ya nos dimos cuenta por la forma del gráfico, ¿sí? Pero, entonces, para los intervalos de concavidad, entonces, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que ver qué signo tiene f segunda en los distintos intervalos. Entonces, en 1 y menos 1, la función no está definida, entonces ahí voy a cortar los intervalos para hacer el análisis. Y fíjense que aparte no se anula en ningún punto, ¿sí? Porque por suerte, el numerador nos quedó 1 más 3x cuadrado, ¿sí? Y eso es siempre positivo. Entonces, notar que f segunda en x no se anula nunca. ¿Estamos de acuerdo? Eso me está dando la pauta de que no va a haber puntos de inflexión. Pero vamos a ver. Ese va a ser el último ítem. Entonces, como no se anula nunca, los intervalos solamente los voy a cortar donde se corta el dominio. Y voy a analizar el signo de f segunda. Entonces, los intervalos van a ser de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 y de 1 a infinito. ¿Sí? Si hubiera, pregunta que hizo Vera más temprano, y para todos, si hubiera puntos en los cuales se anula la derivada segunda, los tengo que usar para cortar estos intervalos también. ¿Sí? Puntos extra. Entonces veamos. El signo de la derivada segunda en todos estos intervalos, se los comento hablando con mi poca voz. Entonces, el numerador es siempre positivo. ¿Sí? El numerador es siempre positivo. Entonces, lo que me tengo que fijar es en el signo del denominador. Ahora ya me quedó un cubo acá. Entonces, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, si quieren, se fijan de vuelta en la parábola. 1 menos x cuadrado. Esa parábola o esa función 1 menos x cuadrado toma valores negativos cuando x es más chico que menos 1 o cuando x es más grande que 1. Si lo elevan al cubo, se conserva el signo. Entonces, la derivada segunda, entonces como el numerador es siempre positivo, van a tener más dividido menos, menos en el intervalo. Menos infinito menos 1 y 1 infinito. Y va a ser positivo el denominador cuando están entre las dos raíces. Repasen esto después, ¿sí? Con el video lo repasan. Después el parcial quizá. Acuérdense que la semana que viene no tenemos clases. Acá va a ser positivo. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? ¿No se ve la cámara? Sí se ve esto. Fíjate, ver andar personas y buscar mi nombre y pincharlo, no sé. Claro. Ahí se fue. Cuando mientras se conecta, pues sigo. Entonces, derivada segunda negativa, carita triste, cóncava hacia abajo. Derivada segunda positiva, carita feliz, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Fíjense que eso ya lo teníamos en el gráfico. ¿Sí? Es como que no había otra opción, en realidad. Nos salió solo, si quieren. Nos salió solo y ahora lo verificamos. ¿Sí? Entonces, acá, carita triste, aunque veamos solo la mitad de la cara. Acá, carita triste, aunque veamos solo la mitad de la cara. Y acá, en el medio, entre las dos raíces, una gran sonrisa, cóncava hacia arriba. ¿Sí? Hola Vera, ahí volviste. Bueno, te va a quedar un pedacito para revisar del video cuando quede después. Y el último punto sería ver si hay puntos de inflexión. ¿Sí? Y
determinar si hay puntos de inflexión. Entonces, pero punto de inflexión sería, o sea, si hay puntos del gráfico, o si quieren del dominio, donde haya cambio de concavidad. Bueno, y si miramos la tablita que hicimos recién, hay cambios de concavidad en nuestra función, pero justo esos cambios de concavidad se dan en los puntos que no están en el dominio de la función. O sea, cóncava hacia abajo, pero se cortan -1. Y -1 no está en el dominio, o sea que ahí no hay un cambio de concavidad. Y lo mismo pasa en el 1. Vamos a verlo en el gráfico. Entonces, acá es cóncava hacia abajo, ¿sí? Y acá es cóncava hacia arriba. Pero no hay un punto del gráfico donde se produzca el cambio de concavidad, como, por ejemplo, en la X cubo. Esa es la definición de punto de inflexión, ¿sí? Cuando la concavidad cambia en el gráfico. ¿Está bien? Entonces, en este ejemplo, no hay puntos de inflexión. Entonces, en este ejemplo, no hay puntos de inflexión. De hecho, para agregar un poco más, ya nos daba la pauta de eso, que F segunda no se anula nunca. Sí, que lo habíamos dicho hace un ratito. ¿Sí? F segunda no se anula nunca porque fíjense que el numerador es siempre positivo. Entonces, no hay punto de inflexión. Bueno, y estamos entonces con eso. Completamos la gráfica de la función. No sé si la quieren, Gino, por ejemplo, si querés graficarla con GeoGebra para confirmar. Uy, no leí todo lo último. Rodrigo, no, en el parcial, en este parcial no. En el siguiente y en el final seguro que sí. Bien, la pregunta de Benja está bien, ahí la contesto. Esperá, Gino, que le contesto a Benja. Benja preguntó por qué en este caso no diferencié los intervalos 1, 0 y 0, 1. Muy bien la pregunta. Porque el 0 era un punto crítico, ¿sí? O sea, era un punto donde se anulaba la derivada primera. Entonces, cuando hacía el análisis con derivada primera, sí lo tengo que hacer. Pero ahora fíjate que el 0 ya no tiene nada que ver con la derivada segunda. O sea, la derivada segunda no cambia de signo en el 0. ¿Sí? Así que no tiene sentido cortarla ahí. Lo podés cortar, pero va a ver que si lo cortaras, el -1, 0 y el 0, 1 va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Viéndolo a eso en la figura, Benja, fíjate, la derivada primera lo que te dice es que en ese intervalo que vos me preguntás, el -1, 0 decrece y el 0, 1 crece. Por eso es importante el 0. Pero cuando hacemos el análisis con la derivada segunda, ¿por qué no es importante el 0? Porque la carita feliz en todo el intervalo -1, 1. No hay un cambio de concavidad. O sea, la concavidad es positiva en todo el intervalo. O sea, el 0 en ese sentido no influye absolutamente en nada. ¿Se entiende? ¿Por qué no hace falta cortarlo en el 0 cuando hacemos el análisis de concavidad? Sí es cierto que el signo de la derivada segunda te dice que el punto crítico era un mínimo. Eso sí. Claro, exacto. Sí, o sea, si querés, como regla general, acordate, los puntos críticos te sirven para cortar
los intervalos para el análisis de derivada primera. Los puntos de inflexión, que en este caso no hay, son los que te sirven para cortar la derivada segunda. O sea, la derivada primera la cortás en aquellos puntos en los cuales la derivada primera es cero. Y cuando haces el análisis de derivada segunda, la cortás en aquellos puntos en los cuales la derivada segunda es cero. Sumado a los puntos que no están en el dominio, obviamente. Espero que se entienda. Gino, si muestro el ítem K, y vos, con la condición que vos después muestres el gráfico. Casi una hora, ¿no? Les dije que nos iba a llevar toda la hora, me pasé por unos minutos, pero al menos lo pudimos hacer completo. Ahí va, ahí Gino comparte la figura. Ahí está, bueno. Fíjense, nos dio bastante bien, ¿no? O sea, como acá la idea es esbozar. Entonces, ahí podemos ver exactamente el comportamiento que obtuvimos. O sea, que hicimos las cosas bien. ¿Qué va a agregar la derivada? A ver que, miren lo que es la derivada. Ese gráfico ya es un quilombo, ¿no? Pero de vuelta, sirve para analizar el signo. Nosotros lo hicimos con la cuenta. Ahí agregó la derivada segunda. Bueno, ahí ya es un quilombo eso. pero bueno, son justamente esa F' y esa F segunda, con un gráfico tan complicado, son las que nos dan toda la información para graficar la F. A ver, solo la derivada segunda, pide Diego. Claro, fíjate, la derivada segunda es... ¿Qué color es ese? Vale. Es gris. Wow. Bueno, la derivada segunda, fíjense, da negativa a la izquierda de menos 1 y a la derecha de 1, y da, o sea, se parece mucho al gráfico de la F original, ¿no? Y da positiva en el medio, digamos. Es parecida, pero eso es, bueno, creo que es casual, ¿sí? Pero esencialmente miren el signo de la derivada segunda. O sea, cuando la derivada segunda es negativa, o sea, está por debajo del eje de X, la curva, la F, es cara triste, digamos, media cara triste, cóncava hacia abajo. Y cuando la F segunda es positiva, tiene la cara feliz del medio. Bien, ¿alguna pregunta más para Gino? No, Diego, no sigue un patrón. Hay que analizar caso por caso. Gracias, Gino. Bueno, ahora ya pueden resolver la guía hasta el ejercicio 8, también en el ejercicio 9, podrían pensarlo. Una cosa que les puede servir para practicar es agarrar primero una función muy fácil, como por ejemplo la del 8a. Es x cuadrado más 2x, es una parábola, que ya la saben graficar de antes, ¿sí? Pero hacerle todo el análisis completo para ver cómo se relacionan las cosas, ¿sí? O la lineal es como súper trivial, ¿no? Porque pero también podés hacerle el análisis si querés, y vas a ver que todo es coherente de Bruno. Una parábola es capaz un poquito más interesante. Por ejemplo, el 8a. Bueno, el viernes entonces hacemos repaso para el parcial. Les repito, si ustedes se ponen de acuerdo y organizan una listita más o menos ordenada por práctico, o sea, también que siga el orden de práctico, nos va a ayudar. Sí,
Exacto. De última ustedes, bueno, o discutan por Classroom o ustedes me dijeron que tienen un grupo de WhatsApp. Entonces se ponen de acuerdo y sería genial que me den la lista ordenada, ¿no? Por tema. Y si no, que salga lo que sea, digamos, pero va a quedar medio desordenado. Bueno, gente, descansen, coman. Gracias por la paciencia. No es fin de Diego esta vez. Es miércoles hoy. Todos los días son iguales, igual. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos. Que anden bien.